Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. En un trino, la periodista Camila Zuluaga escribió: en lo que va la campaña de refrendación de la paz, si se vota no, guerra urbana, y si se vota sí, llega el castrochavismo. Así es el nivel del debate que tenemos hoy en día sobre la refrendación de la paz. Para hablar sobre la materia, hemos invitado a dos senadores que no necesitan más presentación, la senadora Paloma Valencia y el senador Horacio Zerpa. De modo que vamos a empezar preguntándole al senador Zerpa. A la dama. Pues que no esté tan seguro que es privilegio preguntarle a usted primero. Adelante. Dijo el presidente Santos: tenemos información amplísima de que ellos están preparados, ellos son la FARC, preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé, y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo. Eso nos lo advirtió el primer mandatario, esa amenaza de que o firmamos la paz o preparémonos para la guerra urbana. ¿Usted qué opina de esa frase? ¿Fue un lapsus, una metida de pata o premeditada? ¿Usted qué opina? Miren, esa frase la leí en un contexto, ¿sí? Porque le quiero contar, la primera persona que me hizo un comentario al respecto fue el presidente Uribe. Se me acercó en la curul y me dijo: ¿cómo le parece esto de Santos? Y me mostró. Y yo dije: hombre, presidente, voy a averiguar y hablamos. Y mientras tanto, Navarro decía que era porque no, el presidente siempre debía leer. No, y llamé, no, él ya hace las cosas muy bien. Llamé y entonces a mí me mandaron a mi Galaxy esa frase en el contexto de una conversación, y entonces me pareció totalmente normal, porque es que yo viví una cosa parecida, me explico, como consejero presidencial para la paz. Cuando terminamos los diálogos en Tlaxcala, hubo que romperlos, se desató la guerra integral, o sea que quien está discutiendo con un gobierno unas posibilidades de paz, se rompen las conversaciones, salen a echar candela. Pero en el campo y en la ciudad y donde pueda. Ah, claro, pero lo de la ciudad es más nuevo, no de mí. Yo me acuerdo que Jojoy amenazó mucho, ¿recuerdas? Cuando la cosa de la reforma tributaria, cuando decía que los secuestros de los políticos, etcétera, también dijo la guerra urbana. Siempre ha sido así. Paloma, ¿usted no ve que la paz es una realidad, que un equipo serio ha trabajado durante muchos años en esta negociación y que ya prácticamente estamos en punto de no retorno? ¿O usted cree que el plebiscito que posiblemente aprueba la Corte Constitucional que se haga dentro del Estado de Derecho puede echar para atrás ese trabajo que se ha hecho? Pues doctora Noemí, yo lo primero que quisiera decir es, yo no creo que esto sea una cuestión de paz, porque pueden firmar el acuerdo en La Habana y pueden firmar otros 5 acuerdos en La Habana y Colombia no va a tener paz. De lo que se trata aquí precisamente es de cómo se construye la paz para el país. El gobierno y quienes lo respaldan consideran que si uno paga la extorsión que nos tiene las FARC, es decir, si uno les entrega la lista de cosas que ellos están requiriendo para que dejen de matarnos, Colombia va a tener paz. Yo creo que esa lista está excedida, esa lista de que no vayan a pagar cárcel los criminales de lesa humanidad, que vayan a terminar de figuras políticas los criminales de lesa humanidad, que no se les haya obligado a entregar el dinero para reparar a las víctimas, que no haya claridad sobre si se van o no a destruir las armas, que se hayan puesto en pie de igualdad las Fuerzas Armadas de Colombia con un grupo terrorista diciendo que aquí lo que había era partes en una guerra civil, y finalmente que se le haya entregado la posibilidad a las FARC de intervenir en la nominación o el mecanismo de selección de los jueces para juzgar a todos los colombianos. Eso no va a traer paz. Todo lo contrario, lo que me parece a mí es que este es el inicio de una violencia mucho más cruenta, de la destrucción de instituciones tan importantes para la cohesión social como la ley, y sobre todo de
manipular a la opinión pública diciéndole que dándole impunidad a los peores terroristas, el resto de terroristas y el resto de criminales del país, de manera mágica, van a suspender todas sus acciones violentas. Senador, algunos opinan que es una capitulación del Estado el hecho de que se pierda la competencia para juzgar de los principales tribunales y cortes del país todos los delitos vinculados al conflicto durante los últimos 50 años, que nombrando magistrados extranjeros se viola la Constitución, pues que exige que los magistrados quienes juzguen sean colombianos. ¿Usted lo ve como una capitulación, como quitarle la competencia a quien puede juzgar? ¿Es el fracaso de una de las ramas del poder de la justicia y la renuncia del Congreso a debatir, que se dice que la esencia del Congreso es el debate, la reflexión, la reforma de los proyectos, con excepciones de los tratados de comercio? También es una especie de capitulación del legislativo, no poder aportar sus luces al mejoramiento o cambio de lo que se presente como proyecto. ¿Usted estima eso o su defensa es radical? No, de ninguna manera. Es que yo sé qué es lo que se está haciendo. Además, conozco todo lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Por qué no puede juzgar las Cortes de Colombia y los tribunales a los delincuentes que han estado incursos en... Va a haber un tribunal nacional, por supuesto. Es que la justicia internacional, como hay justicia internacional, puede estar presente un delegado o alguna cosa. Son 6. Pero miren, sí, son 6, pero son 6 que se van a designar a través de los acuerdos que se van a pues se puede sobre ese tener particular. Magistrados extranjeros va a haber justicia transicional. La gran diferencia con todos los otros procesos de paz que ha habido en los 200 años anteriores, que llevamos 200 años de guerra, es que antes había amnistías generales. Cuando terminó la guerra de los 1000 días, el general Uribe firmó la paz de Neerlandia, se fue para Antioquia a luchar para que lo eligieran en el Congreso de la República, y lo eligieron. No, y pero lo mismo pasó pregunto, en la violencia del siglo pasado, etcétera. Ahora hay justicia transicional. Sí. Ahora hay es una negociación, sí, se llama así, pero sobre los fundamentos constitucionales esenciales. No se le va a romper el espinazo a la Por eso, pero la pregunta de fondo es, la justicia colombiana no era competente, no era idónea, no, pues ya sabemos los problemas de la justicia, para juzgar estos delitos, o por qué hubo que crear un tribunal especial, porque la justicia transicional también se puede aprobar para los propios tribunales. Es decir, si es ley, pueden los propios tribunales del país juzgar, aplicarla. Claro, porque la justicia transicional hay unos principios generales, universales, etcétera. La otra la vamos a hacer nosotros en el Congreso de la República. Ahí es un alto ingrediente colombiano. ¿Por qué? Porque con la justicia ordinaria actual no se puede hacer el acuerdo. Pero yo diferiría... No se puede hacer el acuerdo porque se trata de hacer unos acuerdos con unas personas que están en actos de rebeldía contra la justicia colombiana, contra el Congreso colombiano, contra el gobierno colombiano. O sea que sí fue el Estado fallido en la rama jurisdiccional. No, es una rebelión la que hay. Y es una rebelión que no hemos podido derrotar. Entonces vamos a buscar el camino de la paz, y no se puede hacer con la justicia ordinaria. Tenemos que buscar unas salidas que sean apropiadas, que mantengan la estructura esencial del Estado y de la sociedad colombiana, pero que brinden la posibilidad de que a estas personas que han estado por fuera de la ley, de nuestra ley, cosa que ellos están reconociendo ahora, no antes, se pueda hacer procedimientos y a ellos se les pueda juzgar y sancionar. Pero yo creo, doctor Serpa, que la hay vinculación a la actividad varios temas muy política, distintos. pues claro. Hay varios temas muy distintos y yo porque, quisiera mire, hablar yo les pongo de ellos. ejemplos universales. Pero perdóneme, antes de que lleguemos al doctor, al señor Mandela y a todo eso, perdóneme. Que hable, porque es muy respetable la opinión, solo que no la comparto.
Pues no la ha oído, pero ya sabemos No, que no se la la va ha a oído, compartir. se la ha oído y yo la escucho con complacencia. Pero yo le voy a no decir estoy lo de siguiente, acuerdo, mire, se la he no, oído no es muchas cierto, veces. no es cierto que las FARC estén aceptando la justicia colombiana, todo lo contrario. Tan no la están aceptando que hay que hacer una nueva justicia. ¿Quién la va Distinta a es la hacer? ¿Pero justicia. quién la va a hacer, Paloma? Un grupo pequeño ¿No la va a de hacer en el colombianos, Congreso? perdón, un grupo ¿En el pequeño de colombianos que negoció en La Habana. Les voy a pedir un que favor no- para que los televidentes puedan entender los conceptos de ustedes tan importantes, los de los dos. Hablemos de a uno. Entonces yo quiero Tiene decir toda la esto, razón. lo siguiente es, las FARC no están reconociendo la justicia colombiana, tan no la están reconociendo que refundan la justicia. Cosa muy distinta es hablar de justicia transicional, doctora Noemí, donde uno hubiera podido sacar una ley como la de justicia y paz, que la institucionalidad colombiana fuera a aplicar. Aquí lo que hicieron fue refundar el sistema de justicia, que va a conocer en materia penal, disciplinaria, fiscal, sin límite de tiempo ni hacia atrás ni hacia adelante, donde las FARC y un sector político de Colombia, que es el santismo, van a seleccionar el mecanismo para elegir a los jueces y juzgar a todos los colombianos. Creo que eso es una ¿A cosa muy todos grave. o a los que todos. estén vinculados y relacionados con el conflicto? Dice el acuerdo, los que hayan tenido que ver de manera directa o indirecta con el conflicto. De manera que los que hemos tenido que ver de manera indirecta, que somos todos, podemos ser llevados a ese tribunal. Ya lo dijo el presidente. Hay una lista de 12.000 miembros de la sociedad colombiana que tienen las FARC ya en su lista, que van a ir a tener que rendir cuentas, que porque supuestamente le pagaron a los paramilitares o estaban extorsionados por los paramilitares. Y la respuesta del presidente Santos me parece a mí de un cinismo capital, que dice, si demuestran que ellos no cometieron ningún delito y que lo que estaban eran extorsionados, pues van a quedar libres. Pero imagínese, doctora Noemí, lo que significa unos tribunales hechos, integrados por el santismo, que ha sido propiamente, yo creo, la fuerza política más perseguidora de la oposición, con las FARC, que son un grupo narcoterrorista. De ahí no va a salir nada bueno para los colombianos. Para usted los creo- efectos a ver, de la paz. estamos de acuerdo los tres. Perdón, para los efectos de la paz, lo que Paloma llama santismo son todos los partidos políticos, democráticos y legales que hay en Colombia, con excepción del Centro Que Democrático. ganaron por menos de un 1% con unas cuestiones muy graves de mermelada y Ese corrupción es- en las ese- elecciones. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, todo parece indicar que los tres estamos de acuerdo con que la justicia transicional es importante y necesaria para el proceso. ¿Y Paloma también? También. Claro, aplicada por los jueces colombianos. Pero Claro, ¿por que van a qué? ser Y aprobada por el Doctor Congreso y Serpa, no por los Van a ser terroristas. ¿Por colombianos. qué se aceptó? No, los que ¿Cuál es existen. la esencia? Corte Suprema. La filosofía de por qué se acepta que la justicia colombiana no puede juzgar. Va a ser la justicia colombiana. No, la justicia colombiana ordinaria, la competente, ¿por qué se crea un tribunal Porque distinto? estamos en una negociación con unos sectores rebeldes a los que el Estado colombiano no ha podido Y entonces, ¿por qué se derrotar. acepta el Pero legislativo ellos tampoco y por nos qué acepta el derrotaron, ejecutivo? Vamos a hacer ¿En qué como momento nos todos derrotó los las FARC? países del mundo, a lo largo de todas las guerras y todas las confrontaciones del mundo, han hecho una negociación en la que no es cierto que se están imponiendo las cosas de la FARC. El Estado está muy bien representado en esa negociación. Incluso hay representantes de las Fuerzas Armadas y se están encontrando unas soluciones que se van a poner a disposición del pueblo colombiano. De no sé cuántas personas pueden votar ahora, 35 millones de Pero, colombianos. claro, Y ¿cuántos si son los necesarios colombianos para- dicen que sí, Para aprobar Pero el ya eso también lo plebiscito? amañaron. son mínimo 5 millones, más o No, menos. son 3.460.000. No, 5 millones. Cogieron un Eso plebiscito electoral ya está. que tenía un umbral del 50% y lo redujeron al 13%. Ha sido claro en Colombia Pero que es un cuando hay umbral de participación, se le da igualdad de financiación Diga a la todos palabra. los sectores. Y aquí cogieron y le dieron financiación exclusiva al sí, donde tiene 5 minutos gratuitos en todos los medios de comunicación privados y públicos, además de Pero del dinero le hago una estatal, pregunta, para sacar senadora. propagandas, 3 propagandas o 4 en un Senadora, partido de le hago fútbol. una pregunta, pero no, a ver, ¿qué senadora. pasa? Les voy a poner en dos escenarios. Se aprueba el plebiscito, pasa.
qué ocurre en Colombia con la aprobación del plebiscito y con la aprobación de los acuerdos de La Habana? ¿Cómo ve usted a Colombia? Es una aprobación absolutamente formal que no representa al pueblo colombiano, porque uno no puede modificar los mecanismos de refrendación para garantizar que solamente pueda ganar uno, donde ellos escogen la pregunta, donde polarizan el tema entre paz y guerra, o sea, da lo donde mismo. estigmatizan, da lo mismo. Me parece que es un mecanismo inane, tramposo, como lo que han venido haciendo y por lo tanto sus resultados no son vinculantes. Que si se apruebe el plebiscito y se apruebe el acuerdo de paz para Paloma, Valencia, el Centro Democrático, es inane. No, yo no lo puedo hablar, no pasa nada en Colombia. Pero para mí, yo siento que eso no se aprobó. Lo que se aprueba con trampa no es una decisión. No, pero en Colombia sigue igual. La idea es que Colombia... Bueno, y senador, le pongo lo contrario. Si no se aprueba... Es un mecanismo legal, aprobado por el Congreso de la República, lo va a ratificar seguramente la Corte Constitucional. Esa es la institucionalidad pero le hago a usted colombiana. una pregunta. Y el plebiscito lo vamos a apoyar por lo menos unos 10 millones de compañeros. Pero le planteo lo contrario. Supóngase que la mayoría, 5 millones de colombianos digan no. Y que entonces no se puedan aprobar. ¿Qué pasa en Colombia? En la Colombia millones decimos que sí, entonces ganamos el sí. No, porque usted acaba de decir que el sí, más o menos 5. Y le estoy diciendo es que no es un umbral de participación, sino es un umbral de decisión. Mínimo 5 millones de colombianos que digan que sí. Pero si hay 10 millones de no, pues claro, ganan. Pero no, le planteo la hipótesis, senador, no. Pero le planteo la hipótesis a usted. Ahora, ganó el no y no hay refrendación y entonces la ciudadanía dice no a los acuerdos de La Habana. ¿Usted cómo ve a esa Colombia que no aprobó? ¿Qué pasa en Colombia después de eso? Mucha tristeza porque esto evidentemente sí es paz o guerra. ¿Por qué? Porque si el país se pronuncia por el no, entonces no siguen los acuerdos y la guerrilla va a seguir haciendo lo que lleva haciendo hace 50 años, que es deplorable. Pero mire, eso no va a ocurrir, ¿saben por qué? Ahora que estamos tan cerquita, es que estamos a un mes, a 2 meses de que se firmen los acuerdos, podríamos estar a 4 meses del plebiscito. ¿Y cómo se imagina Colombia después de la paz? Pues ¿Cómo se imagina el país? Un país sin FARC, una FARC que entrega las armas, por supuesto, que entra a la Constitución. Mire, después de la Constitución del 91, fui a Caracas, donde estaba la coordinadora guerrillera, y con una gran alegría les dije, mire, este es un pacto para la paz, la Constitución nueva. ¿Sabe qué me dijo Cano? Me dijo, es la Constitución de ustedes, nosotros somos rebeldes, estamos contra eso. Que entren ahora a la institucionalidad, a reconocer el Congreso del que nosotros formamos parte. Pero yo pregunto, senadora, ¿no será que viene una constituyente? Enorme. Mire, yo veo que no. Yo la borrachera de la paz ya la tuve, era chiquita, empezó con el presidente de Tancur y salimos y pintamos las palomas y nos prometieron la paz y la Constitución de la paz. Y lo que vinieron fue los años 90. Que fueron la época de violencia más cruenta de la que tenga historia Colombia, de la que en mi opinión es responsable el mensaje de que en Colombia, si uno es suficientemente criminal, puede acceder a la impunidad. Pero eso no fue grave. Guerrilla y narcotráfico también, muy claro, metido ¿y usted qué cree, doctora Noemí? Que el narcotráfico se va a acabar en Colombia porque las FARC firman un acuerdo que las 149.000 hectáreas y 200.000 de cultivos ilícitos van a desaparecer de un día para otro, que la minería ilegal que financia hoy la gran violencia en Colombia desaparece de un día para otro. Cuando firmen la paz lo que va a venir es la guerra de todas esas bandas tratando de aprovechar los negocios, va a venir la constitución de nuevos grupos ilegales, como pasó ya con el ELN, que era una bandita de 300 guerrilleros prácticamente desaparecida y el año pasado ocasionaron más de 370 acciones Pero terroristas. Paloma, con esa misma idea, entonces tampoco se ha debido hacer los acuerdos que hizo el presidente Uribe de justicia y paz. Diferentísimo, doctora Noemí, porque pagaron cárcel. Es que la diferencia está en el sentido... Más de 2.000. Se vincularon más de 40.000 y pagaron cárcel 2.000. Aquí van a pagar más. Ninguno. Aquí no va a pagar ninguno. Claro, y las cabecillas están extraditadas en los Estados Unidos. El sentimiento que hay frente a lo de los paramilitares, en mi opinión, quedó faltando mucha justicia.
pero fue porque la institucionalidad colombiana no fue capaz. Entonces sí estamos de acuerdo con que se necesitaba el Tribunal Especial, porque la justicia sabe que no se fue colombiana. necesitaba mecanismos simples, como usted poder juzgar en bloques, que usted pudiera juzgar el bloque entero, los más altos en jerarquía recibieran sanciones más grandes, que los procesos de desmovilización estuvieran concatenados de sus propias jerarquías. Creo que todos esos errores que hubo en la negociación de los paras debieron haberse corregido en esta, pero lo que se hizo fue, como no pudimos administrar suficiente justicia en los paras, pues simplemente aceptemos la impunidad. Ese mensaje ya está generando reacciones en los Úsuga, que hicieron un paro armado 2 días después de que se anuncia la negociación con el ELN, 2 días después, que no es casual, diciendo nosotros somos 6.000 hombres en armas, tenemos control sobre 4 departamentos, podemos ordenar un paro armado y también exigimos una negociación de impunidad y representación para nosotros. Es mucho más fácil acabar con los Úsuga y compañía sin FARC. Es mucho más fácil acabar el narcotráfico y los cultivos ilícitos sin FARC. Vamos a hacer una pausa y les hago la pregunta a los dos. Yo creo que no es fácil acabar ni con las FARC que no cumplan. Yo quisiera que las cosas fueran como El Salvador. Paloma, les planteo... La realidad es otra cosa. La realidad es que hay unos tipos que matan, que asaltan y que no los hemos podido coger. Y que entonces hay que llevarlos a la política y darles impunidad. No. Después de una pausa... Si quieren hacer un acuerdo, hagamos un acuerdo. Después de una pausa, yo les hago una pregunta. Uno ve que se hacen acuerdos de paz, que la justicia transicional conviene y es necesaria para conseguirlo, pero sin que haya una transformación profunda del Estado, para que la justicia opere, para que el delito no pague, para que la minería ilegal no siga prosperando, para que el narcotráfico no siga creciendo. No es inane casi cualquier cosa que hagamos si paralelamente y de manera fehaciente el posconflicto consiste en fortalecer las instituciones, fortalecer el Estado. Les pregunto después de una pausa. Bueno, les dejé la pregunta sobre la mesa y ya que usted es tan caballero, senador. Con mucho gusto. Gracias, mi senador. Pues no, lo que yo quisiera precisar es, claro que se necesita fortalecimiento institucional. La paz no es otra cosa que los ciudadanos deciden cumplir las normas y que el Estado no tiene que ejercitar ninguna fuerza contra nadie porque los ciudadanos creen en el contrato fundacional. Pero yo no creo, y en eso es que difiero yo de quienes están negociando, que el problema sea que no hemos fundado el contrato con todos los que se necesitan y que cada 20 años o 30 años hay que renegociarlo para incluir unos que dicen que ellos no están incluidos. El problema de esos contratos es que necesitan coherencia en el tiempo. La ley, para ser ley, no es simplemente que la expida en Congreso, es que la gente siente que la gente la cumple y como la cumplen, entonces todo el mundo la va cumpliendo. Estas excepciones en la ley de que los peores criminales de Colombia no van a pagar cárcel, doctor Serpa, debilita que usted pueda meter en la cárcel a una persona que se robó una bicicleta. Hace imposible que usted pueda combatir el pequeño contrabando, porque la gente dice, ¿cómo es que me van a meter a mí a la cárcel? Porque traje 2 cositas de contrabando cuando los secuestradores no pagaron cárcel. Entonces usted va rompiendo la institucionalidad. Lo que hace este proceso de negociación precisamente es lo inverso que debería uno hacer en Colombia, que es tratar de tener instituciones fuertes, que significa coherentes, que se le aplican a todo el mundo, que no hacen excepciones, que tratan de ser justas en términos de la igualdad y que terminan simplemente rompiéndose. Porque usted no puede depender la ley de la fuerza del Estado para aplicarla, pero tampoco de la fuerza del delincuente para evitarla. Pero miren, lo malo de ahora es que solamente meten a la cárcel al que se roba una bicicleta. Todos los apaches, todos los sinvergüenzas, todos los ladrones, todos los asesinos, incluyendo narcotraficantes, guerrilla, lo que fuera, todos están por fuera. La impunidad que hay en Colombia en la justicia ordinaria es del 96%. Entonces capituló el Estado frente a la ineficiencia pero de la es justicia. eso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una cosa nueva, el hecho de que se pueda acabar con uno de los problemas estructurales, que es la guerrilla, nos abre un espacio, y yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, Noemí, tenemos que hacer unos cambios profundos y tenemos que incluso darnos un nuevo constitucionalismo. Yo
que estoy de acuerdo en que hagamos una nueva constituyente después de los acuerdos. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo no. Mire, Álvaro Uribe de acuerdo con Horacio Serpa y con la Su FARC jefe sí está de de que se acuerdo. necesita Pero una como medida nueva extrema. Asamblea Nacional Constituyente. Lo importante es que la paz sea la protagonista, que no sea el tema de Santos y de Uribe y la pugna y la polarización la que vayan a decidir el plebiscito, sino la conciencia de votar en una u otra dirección. Muchísimas gracias. Oh, encantado. Enriquecieron Muchas mucho gracias. la reflexión y el Gracias. análisis ustedes.